Comenzamos el tema 4, titulado Contrastes de autocorrelación serial y vías de solución. Este tema entronca totalmente con el tema 3. El tema 3 es un tema más árido, en el sentido de que era necesario, desde el punto de vista matemático, fundamentar estos modelos que llamamos autorregresivos. Ahora lo que vamos a hacer en el tema 4 es ver qué contrastes hay de autocorrelación serial y cómo se puede solucionar este problema o esta situación, sobre todo porque no tendría por qué ser un problema. La autocorrelación como tal no es un problema. El problema es cuando se produce en la perturbación aleatoria. Es exactamente igual que la heteroscedasticidad, ¿vale? Entonces estamos en el tema 4, que sería, es el penúltimo de esta parte 1, aunque en realidad en este curso no nos va a dar tiempo a dar el tema 5, entonces realmente diríamos sí sería en ese sentido el último de la parte 1, y por tanto con esto ya cerraríamos la materia correspondiente al primer parcial de econometría 2. ¿Cuáles son los apartados de este tema? Bueno, hay dos apartados, como es lógico, uno que es el que tiene que ver con los contrastes y otro en donde vamos a hablar de las vías de solución, ¿eh? Como veis, hay una relación de contrastes. Hay más contrastes, aunque parezca mentira. Yo he seleccionado aquellos que son no solamente los más utilizados, sino yo creo que los más útiles, los más pedagógicos también, aquellos que están también implementados en Econometric Views y que más o menos, no todos exactamente, pero bueno, y que sobre todo os pueden ayudar también, no solo a saber si tenéis o no tenéis problemas de autocorrelación en vuestros modelos, sino sobre todo también a comprender este fenómeno, ¿eh? El propio contraste te ayuda, porque vamos a ver que cada uno de ellos aborda una parte de la autocorrelación. No hay ninguno que sea absoluto ni el mejor de todos, entonces veríamos los demás se dejarían. En realidad son complementarios, por eso es interesante verlos todos, ¿no? Y las vías de solución, una vez más, mínimos cuadrados generalizados, ¿no? Solo que ahora, para conocer la matriz sigma mayúscula, es necesario conocer ρ, el valor de ρ. Bien, el punto primero sería el método exploratorio, el gráfico de residuos. Una vez más, el gráfico de residuos, aunque nunca va a ser tan claro como lo que estamos viendo aquí, ¿no?, para la autocorrelación positiva y para la negativa, pero es verdad que ya muchas veces nos está indicando cosas y puede ser útil. Por eso siempre hablamos. Lo primero, casi llevamos un montón de temas, incluido en Econometría 1, en donde vemos en primer lugar el método exploratorio y analizamos los errores, ¿no? Bien, la primera limitación, una limitación importante es que no siempre se ven las cosas claras, ¿verdad? Eso por descontado. Pero hay una limitación más, además de esta. Y es que en realidad, el método de residuos te dice si hay, puede decirte si hay autocorrelación o no, ¿vale? Pero si hay autocorrelación, ¿vale?, lo único que te puede decir es que la haya de orden 1. Es decir, tú no puedes saber, con el gráfico de residuos, por muy claro que sea si por ejemplo el proceso autorregresivo sería de orden 2, de orden 3, eso ya no lo puedes saber con claridad. Entonces, ¿cómo se sabría, por ejemplo, a través del gráfico de residuos, si yo tengo un modelo, por ejemplo, AR1, ¿no?, en series temporales? Pues muy claro, si estamos en el caso, por ejemplo, del gráfico de arriba, donde la forma de los residuos tiene una cierta forma sinusoide, ¿no? Vamos primero valores positivos, 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 pum, bajamos del 0, negativos, 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 positivos, 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 tendría una cierta forma de sinusoide, ¿no? Y esto sería indicativo de autocorrelación positiva, en el sentido de que tenemos valores grandes, 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 a partir de aquí van bajando, 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 entonces es como que el valor de un periodo depende del periodo anterior y así sucesivamente, ¿no? Los dientes de sierra son indicativos de autocorrelación, pero al contrario, negativa, Tenemos dientes de sierra porque tendríamos valor positivo, valor negativo, tendríamos una alternancia de positivo, negativo, negativo, aunque no es total la alternancia, no es necesario que sea total, pero en fin, una cierta forma de lo que llamamos los dientes de una sierra de cortar, ¿no? Con esos dientes, ¿no? Algo así es lo que aparece aquí. ¿Y qué pasa si no advierto nada? Ni
forma sinusoidal ni dientes de sierra, pues sería ausencia de autocorrelación, ¿eh? En principio, el gráfico de residuos pues tendría esa interpretación. Y por supuesto, cuando hablamos de autocorrelación, pues hablamos de autocorrelación de orden 1, porque no podemos, como digo, saber mucho más. Entonces, pues es esta expresión que tenemos aquí abajo y que, como vimos en el tema anterior, ¿no? Pues es la expresión indicativa de la autocorrelación de orden 1, en donde los residuos, la serie de residuos referida a cada observación a su correspondiente momento del tiempo, depende de lo que sería pues lo mismo perturbación aleatoria, o si esto fueran los residuos de la regresión, pues de los residuos referidos a un momento inmediatamente anterior, ¿no? Multiplicados por un coeficiente, por un parámetro teórico cuyo valor no conocemos, ¿no? Pero que sabemos que está acotado entre -1 y +1, más una perturbación aleatoria, que esta segunda perturbación aleatoria ya sí es ruido blanco, suponemos que lo es. Bien. Hay un paso más que está pues a caballo entre lo que sería pues un test paramétrico, en sí mismo pues no lo es, como vamos a ver, y bueno, y el simple gráfico de residuos, que tampoco es un simple gráfico de residuos, aunque está hecho a partir de los residuos, es lo que llamamos el correlograma de los residuos. Bueno, ¿qué es el correlograma de los residuos? En realidad es una representación gráfica. La palabra grama viene de gráfico, y bueno, pues efectivamente es un gráfico. Es un gráfico, no exactamente de los residuos, representa dos funciones que tienen que ver con los residuos de la regresión, y estas dos funciones serían la función de autocorrelación de los residuos, ¿no? que ya se vio en el tema anterior. En el tema 3, pues vimos que la función de autocorrelación de los residuos, pues como R es un coeficiente que está acotado entre -1 y 1, en valor absoluto entre 0 y 1, pues si por ejemplo R valiera 0,5, pues el de orden 1, el de orden 2, pues sería 0,25, 0,125, es decir, tendríamos una cierta caída exponencial en los valores del coeficiente de autocorrelación para los distintos retardos de orden 1, 2, 3 hasta h. En cuanto a la función de autocorrelación parcial, pues tiene que ver con esa función o con esa expresión o coeficiente de correlación parcial que se vio en estadística. En estadística descriptiva pues vimos que había un coeficiente de correlación sin más, que es el de Pearson, el correlación lineal de Pearson, y un coeficiente de correlación parcial, ¿no? Que veía el efecto parcial de una variable considerando constantes el resto de variables, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en este caso, el coeficiente de autocorrelación parcial, como vemos, pues lo que estamos viendo aquí es que se comparan tres series, es decir, estamos viendo la correlación entre E sub t y E sub t menos 2, aislando de la influencia que pueda estar ejerciendo sobre ambas E sub t menos 1. E sub t menos 1 estaría en medio, ¿verdad? Porque es el retardo de primer orden de los residuos, el valor retardado de primer orden, y estaría en medio entre el valor de los residuos en el momento t y el valor de los residuos retardado en 2 periodos. Entonces está claro que entre ambas, entre E sub t y E sub t menos 2, pues está E sub t menos 1 que influye sobre las dos. Entonces, ¿realmente habría correlación entre E sub t y E sub t menos 2 si quitáramos o sacáramos fuera el impacto o la influencia de E sub t menos 1? Pues esto es lo que hace el coeficiente de correlación parcial, ¿no? Si nos fijamos en el numerador, porque el denominador es una expresión que lo que hace es corregir el cociente, ¿no? No hace falta aprender de memoria, digo ya, esta fórmula, ¿no? Lo más importante que sí que puedo preguntar es sobre el numerador, o sea, el numerador cómo está. Es que es curioso porque el numerador lo que hace es que en realidad es un coeficiente de correlación, ¿veis? R de E sub t con E sub t menos 2. Pero a este coeficiente de correlación, que sería el de arriba, por así decirlo, entre dos variables, se le restaría ¿el qué? Pues se le resta el producto de los dos impactos, el de E sub t menos 1 sobre E sub t y el de E sub t menos 1 sobre E sub t menos 2. Entonces, el producto de los dos impactos de E sub t menos 1, ¿verdad? Se le quitan a la relación sobre E sub t y E sub t menos 2, se le quitan a la correlación inicial que tienen E sub t con E sub t menos 2. Este numerador, pues el ejemplo que podríamos poner, un poco para que se entendiera, entre E sub t menos 1 y E sub t menos 2, es algo así como la relación que existe, por ejemplo, entre generaciones, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, pues no sé, que E sub t pues son los nietos, E sub t menos 1 pues son los padres, y E sub t menos 2 pues son los abuelos. Entonces, ¿qué relación cabe esperar, ¿no? Entre pues E sub t y E sub t menos 2? Es decir, entre los nietos y los abuelos. Si le eliminamos la relación innegable
que mantienen los padres, la generación de los padres sobre la de los hijos y la de los abuelos, evidentemente. Entonces, si le quitamos, por ejemplo, pues la influencia que puede tener la relación de los padres, ¿no? Pues esto es normal. Cuántas veces a lo mejor la relación entre nietos y abuelos pues se pierde, pues cuando pues muere el padre o la madre correspondiente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es quien mantiene el vínculo entre los dos. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos la correlación que existe así en bruto entre ambos, E sub t y E sub t menos 2, ¿y qué le vamos a quitar? Pues le vamos a quitar la influencia o la correlación que hay entre E sub t menos 1 y E sub t, es decir, entre padres e hijos, y la correlación que existe también entre E sub t menos 1 y E sub t menos 2, es decir, entre padres y abuelos. Entonces, al final, ¿qué quedaría? La verdadera correlación entre nietos y abuelos, una vez que se ha excluido la relación que mantenía la generación intermedia. Claro, este coeficiente es interesante porque lo que nos está haciendo ver es que es posible que entre dos variables exista correlación en bruto, pero que pueda ser por efecto inducido de una tercera, de una cuarta o de una quinta. Mientras que la función de autocorrelación sin más de los residuos es una función de autocorrelación, diríamos, lineal de Pearson, en donde pues lo que hacemos es ver las correlaciones que hay entre los residuos en un momento del tiempo t y los residuos en un momento t-1, t-2 retardado, ¿no? T-h en general, y h va pues de 1, 2, 3 hasta un valor, hasta n. Hasta donde se pueda llegar, ¿no? Para calcular esto. Entonces, estas dos funciones se pueden representar, y la representación pues daría lugar a lo que se llama el correlograma. Entonces, un correlograma pues en el fondo es el compendio o la agrupación de estos dos funciones, FA, que es la función de autocorrelación, y a su derecha FAP, que es la función de autocorrelación parcial. Y entonces pues no es lo mismo los resultados que obtengamos, y según como sea la forma o el dibujo, ¿no? El valor de los retardos y de los valores de las funciones o de los coeficientes para cada uno de los retardos temporales, pues entonces es como podemos decir que estamos en el caso de un AR1, de un AR2, por ejemplo. Si aquí es importante que también juega un papel importante lo que son las bandas de confianza. Hay unos intervalos de confianza que nos dicen hasta qué punto pues estos valores, estas barritas, que estos valores son, esto es lo mismo que lo que veíamos en la transparencia anterior. Lo que pasa es que es como una T invertida. Entonces, serían realmente puntos o valores, lo que pasa es que lo dibujamos en forma de barra. Es decir, si esta línea discontinua la ponemos continua, no pasaríamos de este gráfico que vemos aquí, poniendo en forma de T, a este gráfico que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en realidad, estos son el valor, la barra es el tamaño del valor del coeficiente de autocorrelación. Entonces, si de orden 1 el coeficiente de autocorrelación tiene un valor positivo y casi cercano a 1, sabemos que la función de autocorrelación está acotada entre más 1 aquí a la derecha y menos 1 a la izquierda. Pues si tiene un valor muy elevado cercano a 1, a continuación uno menos elevado, luego otro menos elevado, es decir, los valores van cayendo exponencialmente, y en la función de autocorrelación parcial, el único retardo que resulta significativo, ya sea a la derecha o a la izquierda, yo aquí tenía que pintarlo en una dirección, pues como positivo, significativo y positivo, podría haber sido significativo y negativo, porque el valor está claramente superior a lo que serían las bandas de confianza. Bueno, pues un dibujo como este sería indicativo de un AR1. Es decir, en términos globales hay autocorrelación de orden 1 para el primer retardo, de orden 2, de orden 3, los coeficientes de correlación son muy significativos, pero en el orden parcial, el único coeficiente de autocorrelación que es significativo es el de orden 1, es decir, aquel que une E sub t con E sub t menos 1, porque el resto de valores no se dibujan porque es como si fueran cero. El resto de valores, si le quitamos la importancia innegable que hay entre E sub t y E sub t menos 1, si queremos verla para el segundo retardo, el valor del coeficiente de autocorrelación parcial entre E sub t y E sub t menos 2, pues vemos que es cero. Porque si le quitamos el efecto de sub t menos 1 entre ambos, pues ya es nulo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos un modelo de tipo AR1, es decir, el residuo, o la perturbación aleatoria, porque al fin y al cabo pues es la variable a la que el residuo pues quiere explicar o a la que se aproxima, pues la perturbación aleatoria en un momento del tiempo t solo depende de ella en t menos 1, pero ya no en t menos 2 ni en t menos 3, porque la función parcial no lo indica así, ¿no? Y si, en vez de un solo retardo o un solo coeficiente de correlación es el que resulta significativo, por ejemplo, para el retardo de orden 1, sino que también tenemos que es significativo para el retardo de orden 2, estos dos coeficientes de autocorrelación parcial, y aquí pues sigue habiendo pues una especie como de caída o de valores más o menos significativos para el orden 1, 2, 3, etcétera, bueno, pues este sería indicativo de un AR2, ¿no? Como vemos aquí, ¿cómo se forman estas bandas de confianza? Pues un poco es como el más menos 2 sigma
sigma más o menos, ¿eh? Es decir, RK es el conjunto de todos los coeficientes de autocorrelación, y entonces lo que se hace es poner unas bandas entre, esto sería el equivalente a la desviación típica, la raíz cuadrada de 1 partido por n, pues sería menos 2 sigma más 2 sigma. Entonces se establecen como estas bandas, y todo coeficiente de autocorrelación que se salga fuera de estos valores, pues será estadísticamente significativo respecto del resto, ¿eh? Que eso es lo que se está haciendo. Entonces, ¿cómo sería un correlograma de verdad presentado, por ejemplo, pues en Econometric Views? Pues tendría esta forma. Un correlograma, pues tendría la forma de unas barritas. Estas barritas son valores de los coeficientes de autocorrelación. Estos valores los tenéis aquí, AC para autocorrelación y PAC para partial autocorrelation. Son los valores de autocorrelación. Ahora aquí el QStat es el valor de un test que ahora veremos, pero en principio el correlograma sería solo el dibujo de las dos funciones, la función de autocorrelación lineal total y la función de autocorrelación parcial, ¿eh? Entonces, en este caso, que tenemos más o menos una cierta dinámica de caída, de más o menos significativo a casi cero, y aquí realmente el único retardo que es interesante es el de orden 1, porque el de orden 2 ya vemos que es muy chiquitito, ¿no? Y que es prácticamente cero, pues entonces sería el caso de un AR1, ¿no? ¿Qué pasaría cuando, por ejemplo, pues ninguno de los retardos es significativo? Pues es lo que llamamos una variable ruido blanco. Una variable, el ruido blanco, ya recordaréis, es un término que viene de la física y que en realidad pues lo que nos está diciendo es que tiene ausencia de autocorrelación, tiene una varianza constante y una media constante, que en este caso es nula, ¿no? Eso es lo característico de un ruido blanco. Entonces, lo interesante es que el correlograma nos permitiría contrastar todo tipo de procesos ARP, porque según como sea el número de retardos que son significativos en la función de autocorrelación parcial, podríamos hablar de un AR1, de un AR2, si también fuera muy significativo el de orden 2, un AR3, y bueno, ya pues como ya hablamos anteriormente, es muy difícil encontrar órdenes superiores, sobre todo cuando estudiamos residuos en una regresión de este tipo, con series anuales y de corte muy clásico, no con muchas observaciones, que son los modelos que en general estáis todos, con los que estáis todos trabajando. En cuanto al test Q, es un test que se ha añadido al correlograma, es decir, no tendría por qué estar en el correlograma, pero eViews te da las dos cosas juntas, porque en realidad se forma, es como a partir de los valores de cada uno de las funciones, o de cada uno de los valores del coeficiente de autocorrelación, ¿eh? De hecho, aquí tenéis la expresión del test Q, que igual que antes yo no lo voy a preguntar, pero sí que debéis de saber que está basado en los valores del coeficiente de autocorrelación, el AC, diríamos, ¿no? A partir de estos valores, porque en realidad es un sumatorio hasta H. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que realmente lo que hace eViews es que para las series que son anuales, pues te suele dar hasta 12 retardos. Por defecto te dice que te va a dar la información hasta 12, tú podrías pedirle más, pero es que es un valor que se considera estadísticamente suficiente, sobre todo de cara a calcular el test Q. Entonces el test Q, como veis, va aumentando, ¿no? Y al final, pues bueno, pues uno en el que debe de fijarse siempre es en el último. Y a su derecha, pues ven el nivel de significación asociado al rechazo de la hipótesis nula. En el caso de los test paramétricos, el test Q es ya un test paramétrico de autocorrelación. La hipótesis nula es siempre la misma, es ausencia de autocorrelación. Lo mismo que para heteroscedasticidad era homoscedasticidad. Entonces, en este caso, se trataría de ver si tenemos o podemos rechazar una hipótesis nula, y esa hipótesis nula en este caso es autocorrelación, y si tenemos que rechazarla con más del 95% de confianza, pues quiere decir que tendríamos que aceptar la existencia de autocorrelación en los errores. En este caso que planteamos aquí es un caso bastante dudoso, ¿eh? Vemos que aparentemente pues hay una dinámica de cierta caída, hay una variable un valor del coeficiente de correlación muy significativo, de orden 1, luego ya no, y entonces pues pareciera que tendríamos autocorrelación. Y sí, es verdad que el test, con un valor aquí de 18, pues te está diciendo que con un 91% de confianza, porque si aproximamos sería 0,09, 1 menos 0,09 por 100 es la confianza que tendría para rechazar la hipótesis nula, pues tengo una confianza de un 91%. Es una confianza bastante elevada, que me está diciendo que tengo un cierto grado importante, si no enormísimo, pero sí bastante importante de autocorrelación temporal, y que por tanto pues tengo que atender a este problema. El valor crítico para un 95% de confianza, en este caso, como digo, no tenemos el 95%, habría sido 21. Además es un valor pues que es fijo, porque este
este test le pasa como al test de Jarque-Vera, es de los pocos test que siempre se calcula igual para todos los modelos, porque tiene unos grados de libertad que son siempre los mismos. Entonces, en este caso, ¿no? Como es 12 el número de retardos, pues cuando tengamos 12 retardos, no siempre tendremos 12, ¿verdad? Pero ahora en este caso, con series anuales sí, vamos a tener 12, pues bueno, pues para 12 grados de libertad, la Chi2, para un 95% de confianza, el valor crítico es siempre 21. Bueno, pues entonces, claro, está claro, no hemos superado 21, pero como estamos muy cerca, por eso me da también un nivel de confianza bastante elevado. ¿Cómo lo interpretaría? Pues lo interpretaría pues como lo he hecho, es decir, podemos optar por esconder la cabeza debajo del ala y decir que no tenemos autocorrelación, pero quizá es una tranquilidad demasiado tranquila, ¿no? Valga la redundancia, porque realmente deberíamos también de pensar que hay un cierto grado bastante elevado de autocorrelación y que a lo mejor deberíamos de atender a este problema.